Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer programa de Carreño a los Libros, este programa con que partimos el año 2024. Espero que hayan tenido unas fiestas tranquilas con su familia y que este año, amigos, sea de verdad mucho mejor para todos nosotros. Así que para hoy he traído un tema muy conocido. Bueno, el libro, claro, es muy conocido. El Quijote. El Quijote. Es conocido, ¿ven? Me imagino y ustedes lo conocen también, claro. Pero no vamos a hablar del Quijote, del personaje, ni tampoco hablaremos de Sancho o de Dulcinea. Bueno, a lo mejor la mencionamos. Porque el Quijote es un mundo tan grande, tan gigantesco, que en él está contenido todo. Todo lo que nosotros vemos hoy, leemos, eh, de verdad no es tan arriesgado decir que ya lo hizo Cervantes. Y vamos a tomar un aspecto pequeñito del Quijote. Vamos a tomar una de sus novelas que están ahí dentro. Ustedes saben que el Quijote tiene algunas novelas intercaladas, novelas breves, cortitas, eh, que cumplen una función, ¿no? Sin duda. Y una de estas novelas es El curioso impertinente. Vean qué nombre, ¿no? El curioso impertinente. Es una novela cortita que parte en el capítulo 33 de la primera parte, ¿no? Ustedes saben que el Quijote, al final voy a hablar del Quijote un poquito también, claro. El Quijote está dividido en dos partes. La primera que se publica en el año 1605 y la segunda parte del Quijote que se publica en el año 1615, con 10 años de diferencia, ¿no? Entre la primera y la segunda parte. Y claro, ya en el mismo capítulo 33 los personajes hablan de que sería de la primera parte, claro, sería útil, bueno, interesante que hubiese una segunda parte de Don Quijote. Es importante, ¿no? Curioso como Cervantes va un poco manipulando su obra y al propio lector lo va como que preparando. Claro que esto demoró 10 años. Y es muy interesante, ¿no? La estructura, el personaje Quijote, como ustedes saben, creo que lo comenté una vez en el primer programa, con que partió de Carreño a los libros. Se lee a sí mismo, ¿no? Lee sus propias aventuras. Eso esta estructura de la ficción dentro de la ficción. Pero bueno, en la primera parte, la del año 1605, aparece esta novela cortita, El curioso impertinente. Yo uso una edición, miren la pobre como está, toda hecha tira de tanto que la he leído y usado. Esta es una edición de la editorial Zeus, ¿no? Zeus. Es bastante buena, es práctica para manipularla bien, ¿no? Y la novela entonces
parte aquí en el capítulo 33, ¿no? El capítulo 33, donde se cuenta la novela del curioso impertinente. Y bueno, y esto va al capítulo 34, donde se prosigue la novela del curioso impertinente. Y termina en el capítulo 35, ¿no? Que ya va a pasar a otras historias, pero que dice, y se le da fin a la novela del curioso impertinente. Es interesante. Estas novelas, ¿verdad? Tiene un poco la misma finalidad de las novelas ejemplares. Y vaya a saber uno si Cervantes no tuvo la idea, cuando escribió El curioso impertinente y lo colocó dentro de la historia del Quijote, dentro de su novela, si no tuvo la idea también de publicar El curioso impertinente aparte, como las novelas ejemplares. Porque las novelas ejemplares se escriben entre 1590 y 1612 y se publica en el año 1613. Entonces vean ustedes, las fechas son importantes, porque el Quijote es esta parte que comentamos, donde está el curioso impertinente, es del año 1605. O sea, varios años después, o antes, entre 1590, ¿verdad? Comienza Cervantes a escribir las novelas ejemplares. Y a lo mejor ya él pensaba en su estructura, ¿no? Tal vez el Quijote, no lo sabemos. Entonces va entre 1590 y 1612, cuando termina todas las novelas ejemplares, que son 12. Son 12 novelas ejemplares. Algunas bien conocidas, como por ejemplo, déjenme ver, Rinconete y Cortadillo, o La Gitanilla, son novelas muy conocidas. El licenciado Vidriera, ¿verdad? El coloquio de los perros. Hay varias, pero estas son las más conocidas. Entonces, tal vez El curioso impertinente formaría parte por la temática, ¿verdad? Y por el mensaje que quiere transmitir Cervantes, formaría parte de estas novelas ejemplares. Pero no, El curioso impertinente está aquí en la primera parte del Quijote, en los capítulos 33, 34 y 35. Y tiene fuentes, ¿verdad? Las fuentes del curioso impertinente se remontan bien en la antigüedad, ¿no? La más antigua, posiblemente, es la historia, el libro 1 de Heródoto. Acá tenemos una historia en el libro 1 de Heródoto, que es un fin trágico y que habla, ¿verdad?, de la misma temática del curioso impertinente. Son dos amigos, y cuenta, ¿verdad?, este fin de uno de estos personajes, Candaules, que quiere que su amigo, el favorito, Giges, vea a su esposa desnuda.
Entonces, claro, en la cultura nuestra no se piensa eso, pero los griegos eran amantes del desnudo y era común el placer entre los amigos, compartir el placer. Entonces, el goce, ¿verdad? Pero resulta que la esposa de Candaules no era helénica, no era griega, ¿verdad? Como diríamos hoy los helenos, los griegos, sino que era bárbara y su cultura le impedía mostrarse desnuda en público porque era una deshonra. Bueno, por ahí va el fin de este Candaules. Y claro, ese placer compartido entre los griegos, entre los amigos, no era compartido por esta mujer, ¿no? Por la esposa. Y bueno, la idea es entonces recogida por Cervantes seguramente, y la toma, la elabora y escribe el curioso impertinente, que también tiene algunas fuentes en la propia España. El libro, por ejemplo, del Conde Lucanor, el libro de los ejemplos, ¿no? Es posible encontramos alguna fuente también, algunos de estas historias que es posible hayan servido como de base a Cervantes. Siempre la literatura funciona de esta manera. Pero vayamos al curioso impertinente. Y es curioso, valga la redundancia, es curioso porque el curioso impertinente se encuentra como en una venta, como por casualidad, ¿no? Está en una venta, la venta de Palomeque, ¿verdad? Recuerden que el Quijote llega a una venta también y vela sus armas en una venta. Los tipos hoy serían como los barcitos, ¿no? No sé, la fuente de soda de antiguamente. Entonces una venta. ¿Y quién encuentra en estos ejemplares, estos cartapacios, como diríamos, estos originales? Están como en un baúl, en una maleta, junto con otros textos. Y ahí el cura Pero Pérez, recuerden que el nombre Pero deriva a Pedro, pero de ahí, antiguamente era Pero, de ahí el nombre Pero Grullo, este personaje que hacía preguntas tontas y entonces la gente decía, oye, estás como Pero Grullo, que era su nombre, ¿no? Y de ahí viene Pero Grullo, eh, hacer preguntas o ser como poco avispado, ¿no? Poco experto, un perogrullo, no digas perogrulladas, ¿no? Una perogrullada, una tontera. Bueno, este era el cura Pero Pérez, Pedro Pérez. Y él encuentra hurgueteando ahí en una maleta que la iban a botar, ¿no? Y estaban estos libros, y entre estos libros estaba el curioso impertinente, típico de Cervantes, típico de Cervantes. El Quijote, ¿verdad? Resulta que son unos documentos que están ahí y que él encuentra que están escritos en árabe y él no entiende, pero sospecha que es el Quijote de la Mancha, ¿no? Entonces lo encuentra por un acaso. Va caminando en una feria y encuentra estos cartapacios. Entonces, claro, eso es típico de Cervantes. Aquí también el cura, antes de que vayan a botar esta maleta, y dice, bueno, déjeme ver lo que hay aquí, y se entusiasma, y lee un párrafo y se entusiasma, y dice que bueno, que si puede leer, le pregunta, y ahí están todos reunidos, ¿no? Y dice, sí, sí, lee nomás, lee, y él lee y comienza a leer el curioso impertinente. Entonces, vean cómo
tenemos varios datos ya de la novela, de la novelita corta. Los hechos ocurren en Florencia, siempre Florencia, ¿no? Esta cosa romántica. Y es la historia, amigos, de la historia de dos amigos, pero dos amigos muy amigos, muy amigos, que, que son, ¿verdad? Anselmo y Clotaldo. Anselmo y Clotaldo. Amigo así, o sea, Lotario. Anselmo y Lotario, ¿de dónde saqué Clotaldo? Es un personaje de una obra de teatro, ¿no? Ahí me confundí. Lotario, Anselmo, Lotario y Camila. Hay otros personajes, pero ellos son los personajes más importantes. Anselmo, Lotario y Camila. Estos amigos son, pero dos en uno. Son amigos ya de niños. Y donde va uno va el otro. Y de verdad se aman con ese amor filial con que se aman los amigos. Pero uno de ellos encuentra el amor, ¿no? Y se casa, claro, con Camila, que es una doncella, una mujer honesta, honrada. Y, y estos personajes, ¿verdad? Son también personajes bastante dedicados a la vida de los señoríos, ¿no? A Camilo, Anselmo y Lotario eran amigos de fiesta, de pasarlo bien. No están preocupados del trabajo porque no necesitan. Entonces, claro, tienen una vida bastante cómoda. Y bueno, Anselmo era más enamoradizo que su amigo Lotario, ¿no? Bueno, y se enamora de Camila y finalmente se casa con Camila, claro. Y esto significa que su amigo Lotario, que al comienzo estaban prácticamente juntos, siempre, comienza a desaparecer de la casa de esta pareja, de este matrimonio, ¿verdad? Entre Anselmo y Camila. Y claro, comienza a desaparecer porque ustedes saben el problema y el concepto, el tema de la honra es súper importante en esa época, ¿verdad? Y, y su amigo Lotario quiere velar por la honra de su amigo Anselmo, su propia honra y la honra sobre todo de Camila. Entonces que no se diga que él va tanto a la casa de esta pareja. Y claro, Camila lo aceptaba porque era el amigo también y un joven respetuoso, digno, un caballero. Pero Anselmo le reprocha, ¿no? Le dice, pero ¿cómo? ¿Por qué no viene? De hecho, iba a comer 2 veces, era sagrado. Finalmente, bueno, ya ante la insistencia y también Camila le preguntaba por Lotario, Lotario comienza a ir y como que la amistad sigue ese curso, ¿no? Entendiendo que ahora Anselmo tiene una vida de casado. Pero resulta que aquí viene el problema.
El curioso impertinente, al igual que las novelas ejemplares, tiene un propósito didáctico, un propósito moral. El nombre lo dice, novelas ejemplares. Y sin duda aquí hay un propósito moral, que es el problema de la honra, es el problema de la moral, de la honestidad. ¿Por qué? Porque Anselmo, a pesar de ser un joven inteligente, que ama a su mujer y que entiende que Camila es un portento de virtud, de honestidad, de recato, una dama, igual la quiere poner a prueba. Fíjense que es necio. ¿Y qué quiere poner a prueba? Precisamente todas estas virtudes, todos estos valores. Quiere probar si Camila efectivamente es una mujer como muestra ser para todos, tan virtuosa, llena de valores, tan honesta, tan señora. Y él, claro, la forma de poner a prueba la honestidad es provocándola. Entonces le pide, fíjense, le pide a su amigo Lotario que enamore a Camila. ¿Pueden ustedes creer esto? Y le dice, tú tienes que ayudarme como mi amigo, como mi hermano que eres. Me tienes que ayudar porque yo no le voy a pedir a otra persona, porque mi honra se vendría por los suelos. Y yo sé que tú no vas a hablar sobre este tema. El Lotario le dice que no, que de ninguna manera. Y le da una serie de razones. Aquí hay diálogos entre ellos, sobre todo en la primera parte, por decirlo así, en el capítulo 33, donde Lotario se niega, definitivamente se niega a este capricho, a esta necedad de su amigo Anselmo. Y le dice que precisamente porque es su amigo no puede hacerlo. Y además como él va a rebajarse a la condición de farsante, de fingir por Camila un amor, para ver si Camila accede a ese, ¿verdad?, embate, a ese atropello. Entonces encuentra que es absurda toda esta situación que le pide su amigo. Y bueno, comienza a alejarse porque él no quiere perder su propia dignidad, su propia compostura. Imagínense ustedes que su amigo le pide que enamore a su mujer, con todo, ¿no? Entonces, bueno, pero Anselmo insiste y le dice que después que él vea que Camila no va a acceder, porque Anselmo tiene certeza que Camila no va a acceder a estos asedios amorosos de Lotario. Entonces que le diga que es una cosa inventada por Anselmo y que lo culpe a él, que él quería probar la honestidad y la virtuosidad de ella. Tanto va el cántaro al agua, amigos, como decimos, que finalmente, claro, Lotario comienza a hacer su papel, pero al comienzo, Anselmo se iba de la casa con cualquier disculpa, por 1 hora y media decía,
y para darle la oportunidad a Lotario de ir al ataque, por decirlo así. Pero pasaban los días y Lotario no le tenía ninguna respuesta a Anselmo y le decía que no, que Camila se iba, aparecía con su criada que era Leonora, o Leonora, y siempre estaba con otros criados y evitaba estar sola, y era mentira porque él nunca le decía nada, ninguna cosa. Entonces era sospechoso, Anselmo comienza a sospechar que tanto tiempo y no hay nada, ¿no? Y entonces un día le dice que se va a ir por una semana. Y Camila le dice, pero ¿cómo me vas a dejar sola acá? No, no puede ser. Eh, pero que no se preocupe porque Lotario la va a ir a acompañar. Entonces Camila le dice que no, porque ella es una mujer capaz de llevar la casa cuando él no está. Es una mujer que tiene la virtud de ser una dueña de casa y llevar su casa como una dueña de casa, que no necesita que Lotario esté ahí. Pero bueno, Anselmo insiste y Camila ya. Y a todo esto, Anselmo le da dinero para que le entusiasme, le compre cosas, porque dice que las mujeres acceden más fácilmente cuando el hombre le regala cosas. Aquí hay un concepto cervantino, ¿no? Un concepto de Cervantes que no es muy favorable a la mujer. Cervantes tiene una de estas cosas que son propias de la época, ¿no? No tener en la mujer todo eh, ese respeto que tiene por el hombre, ¿no? Y cree que la mujer es más frágil en ese sentido. Entonces, bueno, hoy Cervantes sería muy condenado, ¿no? Claro, eh, por todos, sin duda. Entonces, bueno, el asunto es que, como dije, tanto va el cántaro al agua, que finalmente eh, Camila accede, ¿no? Y se transforman en amantes. El mejor amigo se transforma en amante. Entonces aquí se crea, amigos, un, un drama de proporciones. Porque fíjense que la idea de Cervantes ya no es solo condenar a Camilo, que finalmente cae en las redes y cae en este asedio constante de Lotario, sino que también hay una crítica potente a la moral de los dos personajes. Sin duda el responsable mayor es Anselmo, porque a él no le importa perder su honra, ¿no? Desde el momento que le habla a su amigo, está él mismo rebajándose como hombre. Y el concepto de la honra era sagrado en la época. Pero Lotario también, porque Lotario accede finalmente. Lotario no tiene la voluntad, no tiene la fuerza para negarse a un acto que efectivamente es deshonroso porque no tiene sentido, porque Camila sí era una mujer virtuosa. Y claro, ¿qué pasa? Que hay, ¿verdad?, una defensa incluso de Cervantes bien fuerte de la importancia del matrimonio, de la relación, ¿no? Lo dice, dice, ¿no? Y tiene la fuerza y virtud milagrosa, hablando del matrimonio, milagroso sacramento, que hace que dos diferentes personas sean una misma carne y aún hacen más en los buenos casados.
que, aunque tienen dos almas, no tienen más de una voluntad. Fíjense el concepto que tiene Cervantes del matrimonio, es un concepto loable. Claro que sí. Y de aquí dice, viene que como la carne de la esposa sea una misma con la del esposo, las muchachas que en ella caen o los defectos que se procuran redundan en la carne del marido, ¿no? Aunque él no haya dado, como queda dicho, ocasión para aquel daño. Entonces vean ustedes, Cervantes sí coloca en la mujer la responsabilidad mayor en este sentido, porque la honra, lo hemos visto en todo el teatro clásico español con Lope de Vega, sobre todo con Lope de Vega, el concepto de la honra, ¿no? Del honor, recae en la mujer. Y la mujer deshonrada, de verdad, acarrea la deshonra de la familia. Pero acá hay una deshonra compartida. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente todo esto se descubre. La criada de Camila se pone fresca, comienza a llevar a su amante a la propia casa y Camila no puede decir nada porque recuerden ustedes las relaciones entre, entre criada y dueña y patrona, ¿no? Era muy íntima. Y la criada era como la confesora y la confidente de la dueña, ¿no? De la patrona, de la ama, de la señora. Pero esta Leonora o Leontina se pone bastante atrevida, ¿no? Y comienza a llevar al hombre, ¿no? A su amante, a la casa. El asunto es que finalmente Lotario le habla eh, a Camila y se arma todo un escándalo. Camila no puede creerlo e inventan una treta, ¿no? Para que, para, bueno, para que Anselmo finalmente no crea que Camila lo ha engañado. Y Lotario le cuenta la verdad. Pero inventan toda una escena bastante propia de Cervantes, ¿no? En el que Camila va a inventar esto de querer matar a Lotario. Todo esto es una ficción, fíjense, como el propio Quijote. Es como esta novela, El curioso impertinente, es como una reproducción en este sentido de la confirmación de una irrealidad que parece realidad, como el Quijote. Dulcinea ni siquiera nunca aparece, no existe. Pero resulta tan real que es como el motor de Quijote, es como el motor de la novela. Pero no existe. Acá igual hay una acción, todo un montaje para fingir, ¿verdad? Que lo que se ha dicho de Camila no existe, no es. Entonces, bueno, el asunto es que eh, Camila insulta a Lotario, lo quiere, ¿verdad? Se juntan en una pieza oscura, pero Anselmo está escuchando todo el diálogo porque todo esto es una escena, un montaje. Finalmente Camila queda como una mujer bastante virtuosa, se da una pequeña puñalada a ella, hay una que arremete contra Lotario, y bueno, a todo esto el Anselmo ve que hay un hombre que corre por la casa antes y es el amante de la criada, y él supone que es Lotario.
Y no, pues, no es, tampoco es. Entonces, claro, es una escena que acapara mucho la atención, porque en definitiva, resulta que todos estos personajes, Lotario lleva a Camila, que está desmayada, está herida, ¿no? Porque se ha herido, la lleva, Anselmo sale muy indignado con él mismo porque Camila le ha demostrado que quiere matar a Lotario, que se ha querido suicidar ella misma. Y claro, no puede creer la estupidez a donde ha conducido su error. Y ahí comprende. Pero en fin, y entonces, bueno, en la madrugada, Lotario se lleva a Camila a un convento. Y él desaparece también de su casa. Y Anselmo comienza a buscarle, evidentemente, y le dicen que no, que salió de madrugada con Lotario. Y parte. Pero no lo encuentran jamás. No lo encuentra. Y Lotario, bueno, se va a una guerra, muere en la guerra. Anselmo escribe una nota pidiendo disculpas y cuando está escribiendo la nota muere también, ¿no? Y Camila, al poco tiempo de estar en el convento, no quiere tomar los hábitos de monja, también muere. Es decir, es una novela, El curioso impertinente, que provoca la tragedia, ¿verdad? Y la muerte de personajes que eran tan amigos, que se querían tanto. Entonces, claro, hay un sentido didáctico, hay un sentido moral en esta novelita corta y que plantea como verdadera, como legítima una realidad que no es. Pero sí, me refiero a todo este montaje, por cierto. Y que va a ser el montaje que en definitiva provocará el fin de todos ellos. Pero por sobre esto está la crítica a la mujer y la crítica al comportamiento de los hombres. Normalmente Cervantes critica a las mujeres, pero acá no, acá hay una crítica severa al comportamiento de Anselmo, sobre todo, que es un estulto, un necio, y al comportamiento ético de Lotario, que accede a toda esta trama ridícula, absurda, y que claro, finalmente comete, ¿verdad? Este engaño a su amigo, comete este engaño a sí mismo, que es terrible, y, y le quita la honra a Camila, que era lo que más a él le preocupaba, por eso no quería acceder a estos juegos idiotas de su amigo Anselmo. Pero en fin, amigos, esta es otra de las historias cervantinas, solo que esta historia está ahí en la primera parte del Quijote. Ustedes pueden leerla, es cortita, eh, se van a entretener con ella. Yo me he saltado un montón de anécdotas del relato, diálogos, no los he querido citar porque son muy rebuscados estos diálogos entre los amigos, pero las escenas finales son muy rápidas, muy intensas y muy emotivas. Así que amigos, yo les recomiendo que vayan a la primera parte del Quijote, la de 1605, y lean la novela El curioso impertinente, capítulos 33, 34 y terminen el capítulo 35. Y con esto termino yo también mi programa de hoy, el primer programa aquí en De Carreño a los Libros. Chao amigo, estoy preparando otro texto. Chao y muchas gracias por su atención. Que tengan un muy 2024.